Hola querida comunidad, hoy les traigo una causa a donde estaban implicados algunos hechos cuya demostración o cuyos documentos que podían facilitar su demostración se encontraban en Internet, cuyas fuentes de prueba estaban en Internet. Ahora, ¿qué confiabilidad tenemos respecto de esos documentos? Vamos a hablar un poquito de ese marco teórico en primer lugar, ¿no? Si uno piensa, bueno, ¿qué sitios yo les confío más o tienen información fidedigna? Por ejemplo, si yo tuviera que saber la cantidad de habitantes de una población y los sitios web gubernamentales, por ejemplo el INDEC, serían apropiados para este fin. En el caso de la justicia, las sentencias o los fallos suelen ser una información confiable, fidedigna. Pero también hay instituciones académicas de investigación, publicaciones científicas, porque suelen tener revisión de pares previo a su publicación, ¿no? En tercer lugar, los medios de comunicación. Hay que ver la seriedad de los medios de comunicación y las implicancias de las cuestiones que afirme un medio de comunicación. Bueno, por supuesto, editoriales, asociaciones profesionales, empresariales, libros online, etcétera, ¿no? Esas son fuentes confiables. Y después aparece una gran cantidad de páginas web a donde se brinda información susceptible de ser acompañada, pero que requiere algún complemento, ¿no? ¿Qué elementos de análisis sería apropiado utilizar como criterio, ¿no? Si este dato que yo estoy obteniendo, lo estoy obteniendo de la fuente primaria o a través de una fuente secundaria. Es decir, en el caso del INDEC, si yo estoy obteniendo el dato del INDEC o de un artículo, de una publicación seria, que hace referencia o que cita al INDEC. Bueno, la fecha de publicación, ¿no? Hay que evitar información desactualizada o incompleta. El profesionalismo con el cual está redactado el artículo, si tiene errores, ¿no? Si el contenido es original, si está bien escrito, si posee un razonamiento lógico, y hay que estar atento a posibles sesgos, ¿no? Bueno, ¿qué tareas de validación podemos hacer respecto de una página web? Si está identificado, ¿no? Claramente quién es el autor de esa página web, de esa publicación, si ese autor es posible verificar su reputación, sus credenciales, y si se trata de un experto en la materia o si demuestra conocimientos al respecto. Por supuesto, si están las citas, si están completas las referencias, si son accesibles, si son válidas. En ese caso, si hay alguna duda, hay que hacer una investigación en búsqueda de información corroborativa. Y después el tipo y estilo de documento. Y uno dice que tendrá algo que ver. Y sí, es muy importante. Si yo tengo una publicación científica en formato PDF que utiliza normas APA y demás, es un trabajo al cual se le ha dedicado un tiempo y un proceso y una reflexión. Pero también puede haber publicaciones en páginas HTML que tengan esa seriedad. Pero sí es importante que estén los detalles, ¿no? El título, el número de editorial, si ha sido compartido, si tiene referencias desde otros lugares, desde otros sitios hacia y demás, ¿no? En caso de que se trate de un libro o una revista electrónica, revisar que posean los códigos SSN o ISBN. Bien, y finalmente la extensión del dominio que nos orienta respecto de la página web que estamos visitando. Si es .net, son empresas de telecomunicaciones, .edu, sitios educativos, pueden ser de investigación. .org son sitios de entidades sin fines de lucro. Hay que tener cuidado aquí porque pueden tener intereses ideológicos la información que publique. Sitios académicos, sitios gubernamentales. Y finalmente los .com, que son sitios de empresas con intereses que pueden tener intereses comerciales, ¿no? En algunos casos uno lo que puede querer es justamente ofrecer como prueba una publicación de una página de una empresa, pero en este caso lo que necesitamos probar no son elementos obrantes en poder de la contraria, en páginas web, en redes sociales en poder de la contraria, sino que queremos probar hechos en general. El actor en este juicio quería demostrar que él vive en un pequeño poblado y que ese poblado no tiene más que 1000 habitantes. Otro hecho que quería demostrar es que el expendio de combustible es muy limitado. Solamente hay una estación de servicio en el poblado. Y si uno piensa que tiene 1000 habitantes y quizás tenga alguna lógica que haya limitaciones, ¿no? No solamente en combustible, sino en muchos servicios. Después tenemos que probar el horario, ¿no? Esto está abierto de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 20. Bueno, eso hay que ver cómo demostramos eso a partir de información pública en Internet y las fuentes que podemos citar.
No hay estaciones de servicio abiertas en horarios nocturnos ni fines de semana luego del sábado al mediodía. Bueno, todos esos elementos necesitamos probar. ¿Qué sucedió en esta causa? Se acompañó como prueba esta publicación, ¿no? Una página web, culturaglobal.com.ar, no es una organización, no es una página estatal, no es una página municipal, no está completa, no tiene texto, es muy simple y hace mención a uno de los datos. Esta información, ¿qué confiabilidad podrá tener al momento de generar en el juez la necesaria motivación en la mente del juez para poder motivar la sentencia respecto de que este pueblo efectivamente tiene esa cantidad de habitantes? ¿Qué es lo que puede suceder? Que el juez diga, mire, esto para mí, al momento de sentencia, esto para mí no es suficiente, yo necesito navegar un poquito para verificar esta información, ¿no? En ocasiones el juez puede hacer uso de sus prerrogativas y de indicar, mire, esta documental no fue impugnada, quizás fue negada, pero el perito la validó y no fue impugnada, es decir, la contraria no se ocupó de demostrar lo contrario. Entonces, a partir de allí saco mi conclusión lógica de que sí, efectivamente este pueblo tiene 1247 habitantes. O podría también tomar la confesional ficta, es decir, en ausencia de la demandada a la audiencia, a una audiencia relevante, doy por confesados, ¿no?, estos hechos. Bien, o por aceptadas estas documentales. Pero lo cierto es que eso forma parte del activismo del juez. Y hay muchos abogados que están en contra de jueces que tengan posición activista, por más que su intención sea sana y estén buscando escarbar un poquito más en la verdad, en la búsqueda de la verdad, atrás de determinadas afirmaciones, determinados hechos que pueden estar controvertidos. En esta página en particular podemos ver que no hay información complementaria, corroborativa, no hay citas a sitios web oficiales, tiene errores de diseño, hay errores de ortografía, escaso texto redactado, prácticamente no hay texto redactado, no cita ningún tipo de fuente, y el titular del dominio es una persona, no una persona jurídica, sino una persona física, ¿no? Acá podemos ver quién es el titular del dominio. Aquí podemos observar todas las categorías, hay errores de ortografía, las imágenes están estiradas. Este es un sitio al cual no se le ha dedicado mucho tiempo a su diseño, con lo cual los datos o la información que brinda no necesariamente va a tener un respaldo. Si buscamos en Google, hace un resumen e indica una fuente, ¿no? Wikipedia, que en este caso sería una fuente secundaria. Wikipedia es una enciclopedia seria y puede citar fuentes de terceros en sus artículos. Pero si vemos el artículo de Wikipedia y observamos la parte a donde habla de los habitantes, no tiene ninguna referencia. Simplemente quien lo redactó decidió poner esa información, con lo cual ahí tampoco podemos tener, por más que ya Wikipedia es un poquito más serio, podemos tener por válido ese dato. Después podemos buscar otro tipo de sitios o de páginas web, por ejemplo este de aquí, que surgen del resultado orgánico de Google en las primeras posiciones. Aquí habla de 970 habitantes y habla del año 2022. Bueno, podríamos estar acercándonos, es un dato que es diferente. Este otro también, 972 habitantes, pero el año 2010. Y si vemos la evolución de la población, en el año 91 tenía 695, en el 2001 883, es decir, tuvo un salto importante. Del 2001 al 2010 el salto no fue proporcionalmente tan elevado, pero es esperable que del 2010 al 2020 haya alguna modificación, ¿no?, que se quede en esa información, con lo cual habría que ver si este dato efectivamente está actualizado o no. Aquí una página de municipiosYcomunas.com.ar no es la página web oficial de la Municipalidad de Matorrales, sino que es una página general que reúne información de distintos municipios y comunas, con lo cual las fuentes, y no están citadas las fuentes, con lo cual es un dato poco confiable. Bien, entonces vamos a la fuente, vamos al INDEC, vamos al censo y veamos qué datos hay allí. Y allí podemos ver que la información oficial indica 1017, no 1256 como indicaban varios sitios, o 970 como indicaban otros. Este es un dato confiable. ¿Por qué?
porque hay un censo por detrás, hay todo un trabajo efectuado al respecto. Bien, ahora utilizamos inteligencia artificial, en este caso usamos Grok, se puede usar Gemini también. Y dice Grok, en su versión de Deep Research, es decir, que le permitimos que navegue por internet la herramienta de inteligencia artificial y nos traiga las referencias. Habla de, bueno, miren, en el 2010 Wikipedia me dice que había 981 habitantes, pero miren ustedes qué trabajito que hizo Grok de manera automática. Habla de, no sabemos en qué año, tenía 1247, posiblemente estimación reciente. No pude acceder a los datos de index, o sea, el archivo XLS que descargamos no lo pudo acceder mediante la navegación. Pero nos avisa, ahí puede haber una información un poquito más seria. Bien, si usamos Gemini nos da algunas recomendaciones. Intente acceder periódicamente al sitio web oficial de la Municipalidad de Matorrales, que está caído porque es un municipio chico, o contacte directamente a la municipalidad. Y otro, analice los datos del INDEC. Bueno, y aquí Gemini nos va diciendo, miren, esta información que yo navegue, que yo busque, y bueno, vean que esta información, la fiabilidad es baja. Esta puede ser moderada porque está atribuida al censo 2010. Vean aquí Wikipedia, el fragmento que Grok nos decía como que es posible, pero no tiene un año especificado, sin fuente clara. O sea, la herramienta esta de inteligencia artificial se da cuenta de que esta publicación no es confiable. Del 2010 moderado, es decir, hace un análisis respecto de esta. Municipios y comunas bajas, La Voz del Interior dice moderada, basado en el crecimiento desde el censo 2010. ¿no? Hay un artículo de La Voz del Interior que dice que creció solamente en 30 habitantes. Entonces, depende de la fuente que tomemos del censo 2010, estaríamos en ese rango, que es un rango más cercano. ¿no? Y finalmente, el índice, censo 2002, alta. Esto es una fuente oficial. Bien, eso en lo que hace a la demostración de la cantidad de habitantes de un pequeño poblado. Pero después vienen hechos mucho más difíciles de obtener a partir de una fuente gubernamental, fidedigna, ¿no? Que el expendio es muy limitado, que solamente existe una estación de servicio y que está abierta de lunes a viernes en esos horarios, ¿no? Y que no hay estaciones de servicio abiertas fuera de esos horarios. Bien. Entonces ahí podemos usar Google Maps. Google Maps hace uso de la información respecto de los GPS de la población en general para saber a dónde están los vehículos en un determinado momento y en determinados momentos del día, y a partir de esa información genera de manera automática los horarios en los cuales están abiertos determinados centros comerciales. Si buscamos garinos cereales, ¿no? En este caso podemos encontrar la estación de servicio allí y la misma indica el horario de 8 a 12 los sábados, domingos cerrados, y de lunes a viernes entre las 8 y las 8. Pero ojo, avisa que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este horario podría cambiar. Vean cómo sabe cuándo son los feriados en este país, sería, y que en día feriado esto podría cambiar. Tenga cuidado. ¿Y qué información complementaria? Bueno, tiene sanitarios, ofrece combustible diésel, gasolinera con servicio completo, intercambio de tanques de propano, bueno, lavaderos de auto y demás. Si queremos información corroborativa, podemos utilizar Google Street View. Y toda esta información, acompañarla al expediente, es decir, no esperar que el juez decida meterse en internet a navegar, porque no es una actividad que deberíamos delegar en el juez a fines de evitar el activismo de los jueces. Es decir, si somos abogados garantistas o tenemos esos principios de filosofía, el ofrecimiento de pruebas de las fuentes debería estar incluido de manera lo más completa posible al expediente. Bien, ya hemos demostrado algunas cuestiones, pero nos falta demostrar que no hay otras estaciones de servicio abiertas. Entonces buscamos estación de servicio en Matorrales y en primer lugar aparece la estación de servicios en cuestión. Pero también aparece otra, vean allí, Puma Energy sobre un descampado, lo que en algún momento habría sido un descampado. Y bueno, en Street View vemos que eso no es una estación de servicio
para clientes, sino que es una estación de servicio de características especiales, más bien de tipo agroindustrial, para maquinaria o para camiones del agro y para corporaciones, no para consumo masivo para el usuario final. Bueno, igualmente podemos preguntarle a Gemini, ¿no? Las estaciones Puma Agro y PF Agro expenden combustible al usuario final. Y acá dice, bueno, se hace una especie de investigación y indica, mire, aquí yo encontré una página web que habla de canjear tus granos. Entonces, refuerza la orientación hacia transacciones con productores agrícolas y no con el usuario final, porque el usuario final no va a ir a canjear granos para cargar combustible, sino que se le va a exigir que pague la carga del combustible. Bueno, y hace referencia a distintas fuentes. Bien, también la inteligencia artificial, en este caso Gemini, con su funcionalidad Deep Research, nos da respecto de, si uno le pregunta, bueno, ¿qué fuentes son confiables o qué fuentes no para determinadas cuestiones? Nos va indicando, mira, aquí está el sitio de Argentina.gov.ar, es un sitio gubernamental, entonces el nivel de confiabilidad es alto. Distintas páginas. Wikipedia puede ser alto o medio, dependiendo del caso. No es que Wikipedia siempre es malo, o siempre es bajo, o siempre es medio, o siempre es alto, sino que también depende de cómo esté redactado el artículo, cómo esté referenciado y la verificación de las citas que se haga al respecto. Bien, en el caso de YPF, bueno, si es YPF del agro o si es YPF de consumo masivo y demás cuestiones. Y algunos sitios de baja o dudosa funcionalidad. Bueno, esta es mi anécdota para hoy. Es decir, como conclusión, cuando uno hace un ofrecimiento de prueba y desea demostrar hechos potencialmente controvertidos, hay que hacer una investigación un poco más en profundidad, como uno esperaría que haga el juez para validar y verificar las fuentes que están citadas o las fuentes que están acompañadas en el expediente. Nos vemos en la próxima.